Básica Alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del primer grado de Educación Básica Alternativa, ciclo avanzado? Como siempre, los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy concluimos nuestra semana 23 de trabajo en el área de comunicación con el tema Narramos sucesos de nuestra vida vinculados con nuestra cultura. ¿Qué elementos culturales son propios de tu comunidad? ¿Tu familia mantiene la costumbre de elaborar elementos culturales de tu región? En esta experiencia de aprendizaje reconocerás cuán importante es que te sientas identificado con una cultura, sus tradiciones y sus valores. A partir del análisis y elaboración de relatos anecdóticos vinculados al territorio donde vives y a la cultura que integras. Nuestro Perú presenta una riqueza en elementos culturales, producidos por artistas de todas sus regiones. Seguramente has oído hablar de los toritos de Pucará, de la cerámica y la orfebrería de Catacaos, del arte textil de varias culturas peruanas, de los retablos ayacuchanos, de las tablas de Sargua, del quené chipivo o de los famosos mates burilados. ¿Sabías que muchas de estas manifestaciones artísticas datan de hace siglos? Y que hay familias que transmiten de generación en generación las técnicas elaboradas de estas obras de arte. Por eso, te invitamos a ti y a tu familia a contarse algunas anécdotas vinculadas a sus tradiciones culturales, para así tenerlas presentes y revalorarlas. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades desarrollaremos? 2 actividades. En la primera actividad, interpretarás una anécdota para reconocer su finalidad y su estructura. En la segunda actividad, escribirás una anécdota experimentada por ti y relacionada con un elemento cultural regional. Posteriormente, la expondrás ante tus familiares. Iniciamos con la primera actividad. Reflexionamos sobre una anécdota relacionada con un fenómeno geológico característico de nuestro país. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Profesora Narda, ¿y qué entendemos por cultura? La cultura está constituida por las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nos permite apreciar nuestro entorno y relacionarnos con él de modo armonioso. Nos expresamos a través de manifestaciones y de elementos culturales. Por ejemplo, la artesanía constituye una manifestación cultural que se concreta en distintos elementos culturales, como los sombreros de paja toquilla de Piura, los retablos ayacuchanos,
o las figuras talladas en piedra de Huamanga, entre otros. Te invitamos a leer Anécdota de Temblores, que se encuentra en la página 68 del texto interdisciplinario Archivo 2. Anécdota de temblores. Yo soy de Arequipa. Acá suele haber constantemente pequeños movimientos telúricos, pero nada serio. Lo serio fue en el terremoto del 2001. A mí me sorprendió caminando por el Hospital Goyeneche. Era un día común y corriente. De pronto empieza a moverse el suelo. Como los movimientos son constantes aquí, no le tomé mucha importancia. Pensé que pasaría al momento. No obstante, el movimiento no paraba. Me asusté cuando un carro chocó con un poste de alumbrado público. Creo que ahí fue cuando empecé a sentir realmente miedo. Estuve en estado de pánico total y paralizado cuando vi a menos de 4 metros delante de mí cómo una pared de sillar del Hospital Goyeneche aplastó a una madre y a su hijita. El movimiento sísmico seguía y podía ver cómo la calle se tambaleaba de costado a costado como si fuera un efecto especial o una película en 3D. Al disminuir la intensidad, quise acercarme a ayudar a la señora que estaba delante de mí, pero lamentablemente no pude. Un cable de alta tensión cayó entre la señora y mi persona. La verdad, tuve miedo porque aún no habían cortado la luz y el cable chispeaba. Algunas personas se acercaron por el otro lado a ayudarla. Me sentí más aliviado. Lamentablemente, más tarde se supo por las noticias que la madre murió protegiendo a su hijita. Después de presenciar la muerte de la señora, tuve pesadillas por algún tiempo. Supongo que era mi conciencia, la impotencia de no poder ayudar. Ahora, cuando siento que el suelo se mueve, le tengo mucho respeto y trato de ponerme lo más pronto posible a buen recaudo. Antes del terremoto del 2001 no le tenía respeto a la naturaleza. La única manera de mostrar respeto es cuando te da una lección, una de esas que son inolvidables y que solo un desastre natural puede darte. A continuación te presentamos algunas actividades y preguntas para que las resuelvas en los 3 momentos de tu lectura. Antes de leer el texto, completa los siguientes enunciados en el cuadro que lo encontrarás en tu portafolio. Durante la lectura del texto, responde: ¿quién narra en el texto? ¿Qué suceso narra y para qué lo hace? El propósito de este texto es: ¿cómo sucedió el hecho narrado? ¿Cuál fue su magnitud? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué le sucedió a las personas mencionadas en el relato? Dibuja en tu cuaderno cómo te imaginas que acontecieron los sucesos en el texto. En el último párrafo, el autor afirma: ¿por qué utiliza este párrafo? Después de leer el texto, llena el siguiente cuadro que lo encontrarás en tu portafolio y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la finalidad del tercer párrafo?
¿De qué trata? ¿Por qué aparece al final del texto adaptado de Arequipa 2011, 19 de marzo, Foros, Perú? Te invitamos a que leas con mucha atención el tema La narración de anécdotas y los propósitos comunicativos que se encuentra en la página 69 del texto interdisciplinario Archivo 2. Profesor Wilfredo, ¿qué es una anécdota? La anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido. Estos sucesos son curiosos, tristes o divertidos. La anécdota generalmente está basada en hechos, personajes y lugares reales. La anécdota en su narración suele tener pequeñas modificaciones y exageraciones por parte del autor. De acuerdo con la primera acepción de la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, la anécdota se define como un relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Como todo texto narrativo, presenta un inicio, un desarrollo y un desenlace. Sin embargo, este desenlace incorpora una evaluación de la experiencia o un mensaje de exhortación para el lector. Profesor Wilfredo, ¿y cuáles son los propósitos comunicativos de la anécdota? La claridad y la concreción. La claridad es vital para la comprensión de nuestros relatos. Por tanto, es conveniente destacar los hechos importantes de la narración. Hay que evitar el lenguaje complicado y enredado. La concreción consiste en utilizar la palabra que exprese exactamente lo que se pretende decir, evitando expresiones coloquiales que diluyan el significado real de las palabras. Profesor Wilfredo, ¿y cuáles son las características de la anécdota? El hecho tiene que ser interesante o curioso. El objetivo generalmente es entretener o dar a conocer el hecho. La narración es de corta extensión y en tiempo pasado. La estructura es inicio, desarrollo, desenlace y evaluación. El nudo presenta un elemento sorpresa. La narración incorpora frases, refranes y expresiones coloquiales. El relato expone sentimientos y emociones respecto al hecho. Las anécdotas siempre narran hechos reales. Continuamos con la actividad 2. Relatamos nuestras anécdotas relacionadas con elementos culturales de nuestra localidad. Ahora vas a escribir una anécdota tuya relacionada con un elemento cultural de tu localidad. Recuerda que al interior de tu familia se contarán anécdotas para recordarlas y darles el valor que merecen. En primer lugar, planifica la anécdota. Para ello, haz memoria y recuerda una historia medio graciosa que te haya ocurrido con un elemento de tu cultura local. Luego, escribe el tema de tu relato y por qué lo escogiste. Y completa el siguiente cuadro en tu portafolio. En segundo lugar,
Elabora la anécdota empleando el siguiente esquema sugerido que lo encontrarás en tu portafolio. Tu anécdota debe contener título que sea atractivo y relacionado con el suceso anecdótico. Inicio, que presente el tiempo y el espacio del hecho y empiece a conflictuarse la situación. Desarrollo, que presente el hecho más conflictuado, el nudo. Desenlace, que presente cómo se soluciona o concluye el conflicto, pero agrega una evaluación de la experiencia o una exhortación al lector. Evalúa la forma y el contenido de tu anécdota. En relación con la forma, verifica que tu texto considere las normas ortográficas y de puntuación, además de usar conectores lógicos de secuencia, adición, causa, consecuencia, entre otros. Evita cometer redundancias y digresiones en las ideas. En relación con el contenido, revisa que se trate de relato de una anécdota vinculada a un elemento cultural local. Puedes escribir las versiones necesarias antes de editar la versión final. Incluso puedes pedir a tus familiares que la lean y te brinden sugerencias de mejora. Ahora que ya escribiste tu anécdota, léela varias veces hasta familiarizarte con el texto y de ese modo puedas presentarla oralmente ante las personas con quienes vives. Invita a tu familia para que inicie el compartir de anécdotas. Cuando sea tu turno, agradece su presencia y expón con seguridad y entusiasmo. A fin de que evalúes tu exposición y para que mejores cada día más, utiliza la siguiente rúbrica para la narración de anécdotas. Considera los siguientes criterios: introducción y recursos de apoyo, vocabulario, entonación, intensidad y timbre, organización y coherencia, dominio del contenido. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien chicos, hemos terminado con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.